Si eres nuevo en el universo de Debajo del Roble o te pierdes un poquito en la historia porque no sabes muy bien en qué orden leértelo todo, este es tu vídeo. Vamos a desgranar aquí todas las maneras que tenéis de leeros Debajo del Roble, no sin antes recordaros, como siempre, que todos los links oficiales para leer esta maravilla los tenéis abajo en la cajita de descripción, y os voy a dejar por aquí arriba un par de vídeos fijados sobre cómo os podéis hacer una cuenta en Readybooks, que es básicamente la plataforma original donde se publicaba Debajo del Roble, cómo podéis ponerla en español, todas esas cosas que necesitáis. Y también os voy a dejar un vídeo explicándoos cómo podéis pasar la aplicación de Manta, que es el otro sitio donde podéis leer Debajo del Roble, a español. Aunque de momento solamente al webtoon, porque la traducción al español de las novelas no está. Pero bueno, yo os dejo todo para que tengáis ahí absolutamente todas las referencias, y abajo tendréis todos los links para encontrar las novelas, el webtoon y todo lo demás, ¿vale? Quiero dejar eso claro porque siempre hay muchas preguntas de dónde encuentro esto, pero ya sabéis que siempre os lo dejo abajo. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo y tengo que hacer un pequeño anuncio barra alerta, que es que voy a contar un poquito de la trama sin llegar a hacer spoilers para poder explicaros todo esto, porque es imposible si no. O sea, necesitáis saber por qué está dividida las cosas así y cómo podéis leer Debajo del Roble de una manera cronológica, ¿vale? Sobre todo para todos aquellos que, bueno, que estáis muy interesados en la saga, pero que no sabéis por qué de repente salen unos capítulos, como ha pasado hace nada, sobre el pasado de Riften. No se entiende, ¿vale? O sea, yo sé que no se entiende, es que esto tiene mucha cosa. Pero bueno, comenzamos haciendo un pequeño resumen. Ya sabéis que Debajo del Roble es una serie de novelas que trata la vida de Riften y de Maxi, que son estos dos personajes maravillosos que tenéis ahí en pantalla. Riften es un caballero, Maxi es una hija de un señor noble, básicamente, que es tartamuda y que, bueno, tienen una vida bastante vamos a decir intensa, ellos dos, desde que se casan, que ahí es como empieza la novela y como empieza el webtoon. Empieza literalmente con su boda. ¿Qué pasa? Que en un mundo normal, habitual, uno empezaría la novela por el capítulo 1, la terminaría por el capítulo 400 si es necesario, y sería literalmente cronológico todo lo que está pasando en la vida de estos dos. ¿Qué pasa? Que las cosas no funcionan así, y lo que se nos escribió primero fue literalmente la vida de estos dos juntos ya como pareja, que es lo que corresponde con la primera temporada de las novelas, ¿vale? La primera temporada de las novelas es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 193. En lo que son los libros antiguos que se podían adquirir en Kindle hasta hace nada, serían básicamente los 5 primeros libros, ¿vale? A partir de ahora yo creo que van a ser los 2-3 primeros, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a tirar por la manera de dividir lo que tenían en la antigüedad hasta hace un mes, que era básicamente los 5 primeros tomos, ¿vale? Eso básicamente narra la vida, como os digo, de Riften y Maxi desde que se casan hasta que tienen la primera separación, no porque ellos se separen, ¿vale? Es una separación física. Y dejan, básicamente vamos a decir que dejan de vivir juntos para no destriparos la historia, ¿vale? Eso es la primera temporada de las novelas. Y luego se publicó un libro adicional que cuenta la historia de Riften, ¿vale? Desde que básicamente es un niño pequeño hasta que prácticamente se casa con Maxi. O sea, el pasado de Riften vino después de la primera temporada y era solamente un tomo, porque eran 44 capítulos, si no estoy mal. Luego se nos escribió una historia corta, chiquitita, sobre básicamente Anatole y, bueno, un caballero, Gabble en este caso, que correspondía con más o menos, ¿vale?, el final del libro 3 de la primera temporada, ¿vale? Recordemos que la primera temporada son 5 libros y hay un capítulo extra por ahí que se nos escribió como una historia paralela desde el punto de vista de Gabble, ¿vale?, que es uno de los caballeros de Riften. Posteriormente se nos escribe la segunda temporada, que narra desde que Maxi termina lo que tiene que hacer, por lo que se ha separado de Riften, termina de hacer eso, y todo lo que sucede en la historia hasta el final actual de la historia. Estos son un montón de capítulos más, 210 capítulos más, ¿vale? Y después se nos escribió
porque Suji Kim es así, nos escribió 2 capítulos extra que corresponden con el final del libro 4 de la primera temporada, ¿vale? Manteneros ahí, ¿vale? Yo sé que esto está siendo muy confuso, pero ahora os lo ordenaré todo, no os preocupéis, es simplemente para que sepáis qué es lo que hay. Pero bueno, se nos escribieron esos 2 capítulos y luego se nos ha escrito también, porque así funciona la vida, una historia adicional que es la historia del dragón blanco, que cuenta desde el punto de vista de Ursulin, que es otro de los caballeros de Riften, el nombramiento de caballero de Riften, que corresponde con aproximadamente el capítulo 18, 19, por ahí 20, no sé, más o menos por ahí, del punto de vista de Riften, o sea, del pasado de Riften, ¿no? Entonces, yo entiendo que yo cuento esto y la gente dice, normal que yo me haya perdido y que yo no sepa de qué está hablando, quién, cuándo y de cómo tengo que leerme yo todo esto, ¿vale? A ver, dicho esto y poniendo ya un poquito sobre la mesa la complicación que tiene esta historia porque se ha ido escribiendo de esta manera, vamos a ordenar las cosas, ¿vale? ¿Cómo vamos a ordenar esto? Bueno, primero vamos a hacer un orden cronológico, que creo que a mucha gente pues le vendría muy bien el orden cronológico, sobre todo para enterarse bien de la historia, ¿no? Según el orden cronológico nos tendríamos que leer primero el punto de vista de Riften, ¿vale? Que es el libro que está entre medias de la primera y la segunda temporada de las novelas. Después de leernos el punto de vista de Riften nos tendríamos que ir a la historia del dragón blanco, ¿vale? Esto es así y os lo digo así porque a pesar de que os podría dar el capítulo exacto donde está más o menos englobado esto dentro de la historia, pues no tiene mucho sentido, pero bueno, así tenéis un poquito más desde el punto de vista de Ursulin de cómo vivió Riften, ¿vale? Con lo cual yo después me leería el dragón blanco. Seguiría con la temporada número 1 del webtoon entera. Lo terminaría con los 2 capítulos que tenéis de la batalla de Etileno, ¿vale? Que esos son los 2 capítulos que escribió Suji Kim después de terminar la segunda temporada, ¿vale? Pero esos capítulos irían ahí. De nuevo, también podríais leer esos 2 capítulos inmediatamente después de que terminaseis el libro número 4 de la primera temporada. Pero bueno, como ya de hecho el libro 4 de la primera temporada, o sea, es que me parece un poco absurdo, pero bueno, si queréis hacerlo, lo podéis hacer, pero bueno, para que terminéis una temporada completa antes de leeros esto, pero bueno, si queréis leerlo completamente en cronológico, yo leería lo de la batalla de Etileno después de terminarme el libro 4 de la primera temporada, y después de eso me iría a leerme la segunda temporada completa. De esa manera tendríais un orden cronológico real, ¿vale? Dicho esto, porque yo sé que es muy confuso, ¿vale? Yo sé que es muy confuso. Os hago resumen. Punto de vista de Riften, librito del dragón blanco, primera temporada hasta el libro 4, si queréis. Después de ahí nos leemos los 2 capítulos que hay de la batalla del Etileno. Terminamos la primera temporada y nos leemos la segunda. Ese sería el orden cronológico real de Debajo del Roble, tal cual está escrito a día de hoy, ¿vale? De momento. ¿Qué pasa? Que también hay otro orden que podéis hacer y que también se entiende muy bien, sobre todo los nuevos lectores de Debajo del Roble, y es leeros primero la primera temporada, terminarla, leeros el capítulo este extra que hay de básicamente de One Spring Day, que lo llaman así, que es de la vida de Gabel, como os comentaba antes, y después leeros el punto de vista de Riften, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si os leéis primero todo lo que es la primera temporada, por cierto, aparte también de lo de la batalla de Etileno, que se me iba también, o sea, el capítulo extra de la batalla de Etileno, que ese os lo deberíais de leer más o menos en el libro, como os digo, el libro 4, cuando terminéis el libro 4. Después de leernos todo lo que tiene que ver con la primera temporada, yo me leería el punto de vista de Riften si queréis tener una experiencia más real de cómo está escrito esto y os digo el porqué. Esta historia al principio narra literalmente el punto de vista de Maxi y el personaje de Riften es muy misterioso en el sentido de que él no habla mucho de sí mismo. Y cierra igual, o sea, es totalmente comprensible la primera temporada sin necesidad de leernos el punto de vista de Riften, pero le da un matiz muy especial que luego se completa
cuando nos leemos el punto de vista de Riften, porque una vez te lees el punto de vista de Riften, entiendes por qué el personaje de Riften actúa como actúa y comprendes todo. Si comprendes todo antes, es decir, nos leemos antes el punto de vista de Riften de leernos la primera temporada, puede que se arruine un poquito la experiencia porque ya sabemos de qué pie coge a Riften y por qué actúa de la manera que actúa con Maxi, y entendemos también más qué es lo que pasa por la cabeza de Riften. Con lo cual, lo que es la emocionalidad de Maxi, cómo Maxi recibe lo que Riften está haciendo, queda como un poquito más plan de esta muchacha es tonta, no se da cuenta de qué tal, porque claro, tú tienes un contexto que el personaje no tenía. Entonces, ¿entendéis, no? O sea, la experiencia se arruina un poquito como lector, porque como lector literalmente eres capaz, y Suji Kim lo escribe de una manera brutal, por lo cual te hace totalmente capaz de entender a Maxi y de entender por qué Maxi piensa lo que piensa de la manera de actuar de Riften como piensa. Porque no tenemos contexto, ni ella tampoco lo tiene. Entonces, como nadie tiene contexto, todos estamos igual de sorprendidos con determinadas maneras de actuar de Riften o con determinadas cosas que van pasando a lo largo de la historia, porque no sabemos cómo es este personaje, porque es un poquito hermético con el tema de su pasado por muchos motivos, ¿no? Y luego cuando leemos el punto de vista de Riften decimos, wow, ok, esto tiene más sentido. Y como la segunda temporada se basa básicamente en la evolución de Riften, ese contexto es totalmente imprescindible y es el que nos va a dar el hilo conductor para entender también bien la segunda temporada. Por eso es por lo que, pese a que ha habido así como mucha confusión al respecto de cómo está escrita la novela, es cierto que Suji Kim, que sabemos que no da puntadas sin hilo, lo hizo de esta manera precisamente para que nuestra experiencia como lector fuese lo más óptima posible para entender muy bien a dónde quiere llegar en cada momento y cómo el personaje va evolucionando poco a poco de una manera muy orgánica, porque literalmente vemos el personaje evolucionar de una manera muy natural, ¿vale? Entonces, básicamente porque es que esta novela está muy bien escrita, básicamente está muy bien escrita, está muy bien planteada y consigue hacer esto, ¿no? Hacer que esta experiencia del punto de vista del lector sea muy placentera porque está muy bien narrado, ¿no? Entonces, bueno, así como resumen, ya os digo que bajo mi punto de vista estas serían las dos maneras de leeros Debajo del Roble. La primera cronológica y la segunda tal cual está escrito. Y ahora me preguntaréis, ya, y bueno, y tal cual está escrito, ¿qué hacemos con las historias paralelas que hay por ahí? Porque claro, tenemos ahí el side story de One Spring Day, que es una historia cortita de Gabo, que es antes de que se vayan a la campaña del Líbadon. Están ahí básicamente, es una historia muy cortita que realmente no tiene mucha relevancia dentro de la historia, ¿vale? Pero es bonita. ¿Y qué hacemos con el dragón blanco? ¿Y qué hacemos con la batalla de Tileno? Y todas estas cosas. Bueno, yo todo esto, la verdad es que sí que es cierto que lo que es la batalla de Tileno, los dos capítulos que tenemos de la batalla de Tileno, sí que hubiera agradecido que Suji Kim los hubiera escrito finalizando la primera temporada. Porque esto es algo que queríamos saber todos desde, básicamente la batalla de Tileno está puesta desde el punto de vista de Riften, es un acontecimiento que sucede dentro de la primera temporada y es un acontecimiento muy, muy emocional, muy importante dentro de la historia que nosotros necesitábamos esa explicación en la primera temporada. ¿Qué pasa? Que como en la primera temporada quería mantener ese misterio sobre el personaje de Riften, si nos daba este punto de vista de Riften de la batalla de Tileno nos iba a dar pistas y por eso no lo escribió en ese momento. Pero escribirlo al final de la segunda temporada a mí no me terminó de cerrar. Entonces, en este caso, lo que es la batalla de Tileno, como os digo, yo es así que me la leería, esos dos capitulitos me los leería, como os digo, o finalizando la primera temporada, o si queréis, para tener así como una experiencia más completa sobre el personaje de Riften, finalizado el punto de vista de Riften y el dragón blanco, ¿vale? Básicamente, o sea, todo lo que tiene que ver con el punto de vista de Riften, pondría ahí la batalla de Tileno y luego el resto, pues si lo queréis leer como side stories, como historias adicionales y demás al finalizar todas las temporadas, lo podríais hacer perfectamente.
Hay gente que me está preguntando y que me ha preguntado muchas veces si el punto de vista de Riften es necesario para entender la historia de Debajo del Roble, porque a lo mejor no les interesa tanto leer cosas sobre el personaje de Riften, etcétera, porque o sea, hay gustos para gustos colores, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis todos que para mí el personaje de Riften es mi personaje favorito de la saga en general, o sea, amo a Maxi, pero yo soy más Team Riften que nada, básicamente. Y para mí sí que es cierto que era muy necesario ver el punto de vista de Riften ahí tal cual está. Sin embargo, considero que el punto de vista de Riften es totalmente imprescindible para entender la primera y la segunda temporada. Absolutamente no. No es necesario. El punto de vista de Riften os lo podéis leer como si fuera una precuela, porque lo es, pero no es necesario leérselo para entender la primera y la segunda temporada. De hecho, si quisierais leeros solamente la historia de Riften y Maxi desde que se casan, el punto de vista de Riften es totalmente irrelevante, porque de hecho hace un corte entre la primera y la segunda temporada, y todos los que nos la hemos leído sabemos el pedazo de corte y lo mal que nos dejaron durante mucho tiempo entre la primera y la segunda temporada. O sea, termina la primera temporada de las novelas peor que mal. O sea, terminas tú llorando a moco tendido, básicamente, porque no puede ser lo que estás viviendo, básicamente, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Y no me parece que sea necesario hacer ese corte ahí si solamente estás interesado en leer esa parte de la historia, ¿no? O sea, lo que es entre Riften y Maxi. De hecho, una tercera manera de leerte esto podría ser perfectamente esa. Leerte la primera temporada y la segunda temporada de corrido y después leerte el punto de vista de Riften, el librito del dragón blanco y los otros capitulitos extra que tenemos por ahí, ¿no? Eso se podría hacer también perfectamente. ¿Recomiendo hacerlo así? Yo, como os digo, no, porque sí que es cierto que el punto de vista de Riften da un toque a la historia muy importante, pero bueno, como para gustos están los colores, también tenéis esa opción. Y nada más, espero que este vídeo te haya ayudado un poquito a entender cómo están divididas las novelas y de qué manera la puedes leer. Y también, bueno, pues si estás aquí viendo el vídeo porque simplemente quieres recordar cómo está hecho todo esto, pues también. Espero que te haya hecho pues así como un review de toda la historia que los que la amamos ya sabemos que nos encanta escuchar y ver cada vez más cosas de debajo del roble, ¿no? Sin más que decir, os dejo, espero que estéis teniendo una maravillosa semana y nos vemos en el siguiente vídeo que será muy prontito, si os quiere.